hable respecto al futuro, es el tema de la mesa. Si ustedes se fijan en el título de la mesa que convoca hoy, que se llama ¿Hacia dónde se dirige la vida religiosa en América Latina?, me pidieron que hable justamente, específicamente, del tema del secularismo en la vida judía, el judaísmo laico y qué caracterizan los cambios de los últimos tiempos respecto a ese sector particular. Hablar de futuro es un tema complicado. Un beisbolista americano que se llamaba Yogi Berra decía: a mí no me gusta hacer predicciones, especialmente sobre el futuro. En la práctica, el hablar del futuro, adivinar o saber acerca de lo que se va a suceder en el futuro es un tema que definitivamente no le suele competir a los judíos. El futuro más bien es un tema complicado desde el punto de vista de la perspectiva, porque en la práctica a los judíos no les fue dada la clarividencia respecto al futuro, sino esencialmente todo aquello que tiene que ver con el recuerdo, con el pasado, con la memoria. Es decir, el mandato hacia los judíos fue esencialmente recordar, mucho más que saber qué va a pasar. Aún así, uno no puede saber lo que va a pasar en el futuro sin saber claramente, sin tener muy claro, indudablemente, aquello que está sucediendo o estuvo sucediendo en los últimos tiempos. Y a eso me voy a dedicar. Y quizás tenga sentido hacer algunas aclaraciones formales respecto a este tema para que hablemos todos el mismo idioma. No conozco a muchos de los que están aquí, con muchos ha sido un reencuentro muy feliz, muy agradable después de muchos años, pero hay muchos que no conozco y sería bueno tener un lenguaje común respecto a los temas que vamos a abordar. En el caso de las palabras secularismo, así como las palabras, también la palabra ortodoxia, son términos que nosotros como judíos le hemos tomado prestados al ámbito cristiano, al cristianismo como temas. No hay tal cosa de ortodoxia en el judaísmo desde el punto de vista histórico, no hay tal cosa como secularismo en el judaísmo como término original. Son términos originalmente provenientes del mundo cristiano y vamos a tratar de entender por qué. Secularismo, que viene de seculum, siglo, tiene que ver con lo cotidiano, lo de la vida actual, lo que no pertenece al ámbito del clero en la religión católica. En la religión católica, quien forma parte de la administración de la Iglesia y no es miembro ordenado de ella, o sea, no pertenece al clero, suele llamarse secular. También se suele llamar a ese mismo individuo laico, término que viene del griego, y que también proviene del uso que se le da en la religión cristiana a aquellas personas que no son ordenadas. Los laicos serían aquellas personas que están en la estructura de la Iglesia y que no son parte del ámbito del clero. En el judaísmo no tenemos clero, tenemos rabinos, que no es exactamente lo mismo que existe en el ámbito del cristianismo. Y por otro lado, incluso el concepto ortodoxia, que nosotros utilizamos para etiquetar a un grupo determinado dentro del judaísmo, tampoco pertenece al judaísmo, pertenece al conflicto que tuvo la Iglesia en un momento, en los primeros siglos, después de la era común, en los cuales el cristianismo se vio enfrentado a una serie de sectas que ellos mismos llamaron heréticas o herejías, que cuestionaban ciertos dogmas de la Iglesia que eran aceptados por todos. Esas sectas consideradas herejías enfrentaron al pensamiento correcto, al credo, aquello que debía ser entendido como fe absoluta e incuestionable de todo cristiano, lo que todo cristiano debía creer. A eso el cristianismo lo llamó ortodoxia. Ortodoxia significa claramente pensamiento correcto, fe correcta, creencia correcta. Y el judaísmo no tiene nada que ver.
básicamente con la fe esencialmente, no tiene nada que ver con la herejía en última instancia y la persecución o la división entre herejes y creyentes, sino que esencialmente el judaísmo es una cuestión de práctica. Y por eso es muy difícil clasificarlo dentro del sistema taxonómico de lo que se llaman creencias, religiones, etc. Esencialmente es un tema de práctica. Sin embargo, hoy en día usamos la palabra laico, secular, ortodoxia para referirnos a términos que fueron concebidos originalmente de manera distinta. Ahora, yo me voy a referir específicamente a la secularidad. En el caso de la secularidad judía, ¿qué significa la secularidad judía? No habiendo clero en el judaísmo, dado de que, digamos, el sacerdocio terminó con la destrucción del segundo templo de Jerusalén y dejó de haber sacerdotes oficiando en el templo y la última experiencia clerical terminó con la destrucción del templo. ¿A qué se refiere entonces ese secularismo en el caso del judaísmo? En realidad, cuando uno habla de secularismo, laicismo en el judaísmo, lo que está diciendo claramente, explícitamente, está hablando de algo que tiene que ver esencialmente con las fuentes judías y para eso debemos retrotraernos al siglo XIX con la aparición de Spinoza y el contexto de pensamiento de Spinoza. Spinoza, siglo XVII, Ámsterdam, involucra necesariamente un pensamiento que va a iniciar de alguna manera lo que nosotros conocemos como la modernidad. La modernidad suele decirse que empezó en la Francia del siglo XVIII, pero en realidad empezó antes desde el punto de vista ideológico de pensamiento con el advenimiento de Spinoza, que no nació en un lugar aislado, no nació en un laboratorio. El Ámsterdam del siglo XVII era un caldero donde se cocinaban muchas heterodoxias, muchos pensamientos alternativos, muchas formas de pensar que no estaban dentro de lo que nosotros se suele definir como pensamiento clásico de la época. Hasta Spinoza, hasta que aparece Spinoza y el grupo de gente alrededor de Spinoza y el planteo que el espinosismo le plantea a la modernidad, no había posibilidad para nadie de no moverse en un ámbito religioso. Cuando alguien se definía en el ámbito medieval, podía ser básicamente en el medioevo europeo, judío, cristiano, musulmán. Básicamente uno podía pasar entre esas categorías por un fenómeno de conversión, pero no había categorías intermedias. Nadie podía estar a mitad camino entre una cosa y la otra. Claramente lo que Spinoza plantea es algo que va a inaugurar lo que se llama el intersticio, la posibilidad de no pertenecer claramente a ninguno de esos lugares, ni ser judío totalmente, ni ser totalmente cristiano, abrir un ambiente en el cual lo que se cuestiona esencialmente va a ser lo siguiente. El principal planteo que hace Spinoza, que no es 100 y absolutamente por ciento original, es cuestionar la autoridad de las fuentes. ¿Qué significa cuestionar la autoridad de las fuentes? El planteo central es decir, para el judaísmo, y vamos a hablar y restringirnos al judaísmo, Torah mi hashamayim. Torah mi hashamayim significa la Torah tiene un origen heterónomo y voluntario. ¿Qué significa? La Torá, la ley judía, la ley que lleva a los judíos a moverse en el mundo, a actuar, a comer kasher, a festejar Shabbat, a celebrar las festividades, etcétera, etcétera. Esa ley proviene de afuera del sistema, no es producto de la creación humana, es producto de la inspiración divina y ha sido reflejada en un texto que tiene origen divino, es heterónoma, es externa al sistema que la creó, viene de afuera, del cielo. Y la segunda cosa es que es voluntaria, los judíos adscribieron voluntariamente a su cumplimiento. Lo que cuestiona Spinoza, y este planteo va a ser absolutamente novedoso y que va a ser el inicio de lo que nosotros conocemos como secularismo en el contexto del judaísmo, es decir, no, las fuentes definitivamente por varios motivos, Spinoza los indica claramente, las fuentes provienen
de la actividad humana. Las fuentes claramente reflejan opiniones y características humanas diferentes, las contradicciones que las fuentes muestran en los textos diversos explican y reflejan esa divergencia. A partir de ese momento se abrió el camino para pensar las fuentes no ya como literatura inspirada, no ya como fuente de ley, sino como literatura secas. En el momento en que las fuentes se transforman en objeto de estudio como literatura, dejan de tener la autoridad vinculante que exigen, porque hasta ese momento las fuentes no son meramente libros. Es más, podíamos explayarnos sobre el tema, la Biblia en su origen ni siquiera fue un libro, en el contexto de como nosotros lo conocemos. La Biblia se convirtió en un libro desde el helenismo en adelante. La Biblia es anterior al helenismo. O sea, en ese contexto no era un libro en el sentido de algo para ser leído, sino era algo, y sigue siendo para muchos judíos, algo que compromete con la acción, más que con la lectura solamente. No es mera lectura para solaz individual, para disfrute personal, sino es algo que compromete con la acción. Lo que el secularismo inaugura claramente es la literatura bíblica como cualquier literatura, como la literatura griega, la inglesa, etcétera, etcétera, y definitivamente inaugura una etapa en la cual esa lectura es vista críticamente, empieza a entenderse cómo fue escrita, se trata de investigar en la modernidad algo que le interesa a los individuos modernos, que es la autoría, quiénes son los autores, si hay autores humanos, quiénes son esos autores, cuáles son, se desarrollan distintas explicaciones, desde la teoría documentaria en adelante a otras teorías que hoy en día están mucho más desarrolladas. En la práctica se pierde eso, con lo cual la vida judía, en un proceso de 200 años subsiguientes, se va haciendo cada vez más diferente desde el punto de vista de ser un marco normativo. Daniel, el segundo golpe, 3 minutos, ¿sí? Sí, el segundo golpe significativo de esto lo implica claramente el desarrollo del sabetaísmo y de otros movimientos que cuestionan la autoridad rabínica. El sabetaísmo fue una herejía al interior del judaísmo, antinómica en el sentido absolutamente opuesta a la ley, que planteó claramente que el judaísmo podía manejarse por una decisión personal más que por una conducción gregaria, y cuestiona la autoridad y el lugar que tienen los rabinos. Este fue el primer momento, el momento original del surgimiento del secularismo. Con el desarrollo del tiempo, y esto amerita un tiempo mucho mayor, hubo distintas modalidades de secularismo que fueron más o menos exitosas en el marco de la comunidad judía. Una de ellas fue el sionismo. En gran parte el sionismo fue un modelo secular. En gran parte, más allá de que hubo sionismo religioso, más allá de que hubo un compromiso de sectores religiosos con el sionismo fue esencialmente un movimiento surgido en el contexto del judaísmo secular. El budismo, el yidishismo, fueron diversas corrientes más o menos exitosas. El problema es, y esto es un poco lo que me parece importante plantear aquí, es qué ha pasado con todo esto. Si estos proyectos que fueron durante todo el siglo XX o gran parte del siglo XX los proyectos seculares protagónicos y prácticamente centrales de la vida judía durante gran parte del siglo XX, particularmente en Europa y en ciertos países de América Latina, si estos proyectos están vinculados con la posibilidad de una continuidad o no. Mi personal opinión, y con esto me parece que mi planteo es tratar de generar un debate o una discusión respecto, es que en la medida en que los sostenes de estos movimientos que dieron origen al secularismo judío, sionismo, budismo, yidishismo, etcétera, se encuentran en un momento de retroceso o cambio profundo, creo claramente que el secularismo judío ya no es más
lo que ha sido y no protagoniza más la vida judía como la ha protagonizado en su momento. En parte, y creo que en gran parte, tiene que ver con el retroceso, o más bien la condición objetiva del sionismo como un movimiento que se ha reducido a una situación en la cual se ha logrado su objetivo fundamental, que es la creación del Estado de Israel. Eso ha generado, como dice Hanan Nudel, una realidad absoluta. No hay más diáspora. Diáspora en el sentido de que quien está en la diáspora decide estar en la diáspora. Diáspora en el sentido de que quien no está en Israel o no hace aliá ha decidido voluntariamente no hacerlo. Diáspora en el sentido no de exilio, sino que a partir de ese momento, claramente, el secularismo judío se enfrenta con un proceso diferente. Si no es el sionismo, ya que el sionismo obliga programáticamente y personalmente a comprometerse con estar en Israel, a un objetivo central de aliá, ¿cuál es ese futuro vinculado a las fuentes judías entendidas de manera diversa, desde una política diferente? ¿Cuál es el futuro de un judaísmo que no tiene en la autoridad rabínica, que no tiene en la autoridad religiosa un referente? A mi gusto sombrío, a mi gusto distinto al que pensó, y eso se debe esencialmente a que los motores centrales de ese laicismo judío son, de alguna manera, quien está exterminando o quien está terminando, como dice Finkelkraut, ese laicismo judío, quien es el encargado de terminar con él, es tanto víctima como victimario. Muchas gracias.